realmente esto representa en el año pasado 344 asesinatos, es decir, 19 asesinatos por cada 100.000 habitantes del estado. Si nos ponemos a pensar que la ciudad de Washington tiene 67 asesinatos por cada 100.000 habitantes, nos preguntamos por qué nadie se le ha ocurrido poner un boletín de advertencia en los Estados Unidos para que incluso los niños de primaria viajen a una ciudad tan peligrosa. Y cabe señalar que la ciudad de Washington no es la más peligrosa de Estados Unidos. Pocos saben que la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos es San Luis, Missouri, que tiene sobre 125 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que para que se nos haya dado esa imagen al estado de Morelos, pues la atrocidad de los crímenes ha sido grande. Pero no es un lugar en el que se haya desatado una violencia generalizada, como puede ser Ciudad Juárez, ni una violencia en la que se ataque a la población, como ha sido un 15 de septiembre en Michoacán con granadas. Queremos entonces poner la situación de seguridad de Morelos en una justa proporción ante el mundo. Cuando me encargaron este proyecto de la Universidad Internacional, pues me puse presidencial y dije, ¿yo por qué? No sé, tengo fama de saltarme las trancas en algunas ocasiones, en otras de ser creativo, quizás demasiado creativo también, pero la idea que tenemos es de producir un organismo a nivel estatal, en primer lugar, que puede llegar a convertirse en un organismo nacional a la larga, en el cual se geste una información positiva que sea transmitida hacia el exterior, trascendiendo el ámbito de que solo interesa a los medios de comunicación lo negativo que tenemos. Morelos es un lugar donde hay industria responsable, donde hay un empresariado que representa lo mejor que tenemos en toda la República. Tenemos sitios hermosos para los que pueda venir el turismo. Tenemos sitios, museos, arqueología, conventos. Tenemos una sociedad que se maneja en forma moderna, y esto nos hace pensar que podemos transmitir algo positivo al extranjero y pues dejar un poco atrás esta contingencia, y quiero referirme a ello como una contingencia que nos han creado los medios internacionales. Actualmente México, la República, aparece dentro de un boletín de advertencia al viajero de la Embajada Americana, que se reproduce ya por 5 países más, en una lista de 31 países, en los cuales hay lugares tan pacíficos como Irak, Afganistán, Sudán, y México es el número 1 de la lista. Esto afecta a nuestro estado, afecta a la economía, afecta al turismo. Hay enormidad de sectores que están siendo afectados. Podríamos hablar bienes raíces, que media Cuernavaca está en venta y sin embargo nadie vende nada. Podríamos hablar hasta de los taxistas. Los taxistas resienten que ya no vienen los turistas a los que les podían cobrar de más. En fin, son cosas que nos están afectando a todos y de las que queremos salir adelante. En primer lugar, este organismo, si se supone que vamos a captar imagen, pues decidimos crear lo que ya está funcionando y que es la primera agencia estudiantil en el mundo para captar la noticia que nos interesa transmitir, tener entrevistas con personas que puedan dar una opinión sobre lo que está pasando, hablar no solo con los empresarios, sino también con los turistas que todavía llegan de cuando en cuando, en algunas ocasiones hasta generar turismo nosotros, generar la imagen, generar la noticia. Un proyecto que ya está funcionando, que ya ha estado autorizado por 2 lados, es el de crear una oficina médica de atención gratuita al turista internacional.
El gobierno del estado, la Secretaría de Turismo, nos proporciona, ya nos ha indicado que en las mismas lugar donde están sus oficinas podrá proporcionarnos un local, y la Universidad de Houston acepta pagarnos un médico, 2 pasantes y 2 enfermeras para atender en él a cualquier turista que pueda tener un desmayo o que pueda tener cualquier contingencia médica en el centro de la ciudad. Esto constituye una noticia positiva sobre el Estado y creemos nosotros que es un buen principio. Además de ello, pues queremos realmente captar aquello que es positivo. Hemos empezado a emitir desde octubre del año pasado un boletín que se llama Las Buenas Noticias También Son Noticias, que va a aproximadamente 8,000 instituciones en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. En estas, pues el primer número señalaba, refiriéndose a los desgarres del cielo de cerros en el estado de Oaxaca, que la prensa europea en particular había contabilizado hasta entre 500 y 1,000 muertos. Fueron 11. Y no hubo un periódico de los que dijeron que habían habido 500 o 1,000 muertos que rectificara la noticia cuando se revelaron las críticas. Señalaba yo al escribir la nota esta que si bien es una desgracia, una tragedia que muera cualquier persona en una luz, lo que es una desgracia es que la prensa internacional no haya corregido eso, que era una información totalmente falsa y que hacía sentir que realmente México podía ser peligroso. Ya tuve yo un enfrentamiento con el corresponsal de un periódico cuando yo era cónsul en Sacramento. El Sacramento hoy es el periódico más importante porque me publicó el periódico de su corresponsal, un señor Schreiber, que era su corresponsal en México, que la Ciudad de México se estaba hundiendo. Pues vaya noticias, desde que secaron el lago de Texcoco, la Ciudad de México se estaba hundiendo. Solamente que fuera. Entonces hay que tratar de corregir la mala información, hay que generar información positiva y para esto creamos esta organización. Actualmente está funcionando ya tenemos nuestros reporteros, tenemos nuestros directivos trabajando en esto, son maestros y alumnos de la carrera de comunicación que están dirigidos precisamente a captar lo positivo y teniendo en cuenta que nuestra carrera de comunicación cubre no solo medios escritos, sino medios de radio y televisión, estamos trabajando para producir también grabaciones, tanto verbales como en materia de video. Estamos trabajando, llevando a nuestros alumnos a que tengan una práctica, los alumnos desde antes de graduarse, y que realmente nos lleve a producir este tipo de cosas. Pero esto no solo se refiere a captar la noticia, sino realmente a crear pues estudios serios, estudios académicos que puedan ser llevados incluso a nivel de tesis o incluso a nivel de tesis de maestría o de doctorado, para realmente detectar cuál es la situación en cuanto a seguridad del Estado. Para ello hemos designado algunas áreas de interés especial, como son, primero, la criminalidad en Morelos. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué es lo que está pasando en Morelos? ¿Qué es lo que ocurre incluso a nivel nacional del combate entre diferentes grupos del crimen organizado que nos están dando una imagen horrible? Pero también vamos a tener que analizar desde un punto de vista académico cuáles son las actitudes de las autoridades de México al respecto. Esta guerra, que siento yo en lo personal no es la adecuada, pero que ahora no podemos dejar porque sería entregar el país a grupos criminales, pues realmente nos está afectando a todos. Entonces se crean grupos actualmente tenemos 9 profesores de tiempo manejando estos grupos para hacer los diagnósticos de la situación
en cuanto a la criminalidad, en cuanto a las actitudes de la población, pero también vamos a cubrir otro tipo de asuntos, que es, no sé si conozcan las cifras que nos da el Instituto Nacional de Migración, en el sentido de que se estima que en Cuernavaca hay entre 16 y 30,000 norteamericanos viviendo sin documentos. Y no los tocan porque siguen recibiendo sus cheques de pensiones, porque siguen teniendo ingresos que activan en parte la economía del Estado, y aquí están. Y no se están yendo. Entonces, la seguridad es tan mala que se queden a vivir nada más porque les da un poquito más su pensión aquí. No creo que sea el caso. Entonces, empezar a trabajar con encuestas, estudios serios a través de la comunidad extranjera, que además es muy variada, no son solamente norteamericanos, hay de diferentes nacionalidades. Nos vemos en los festivales que organiza el Instituto Nacional de Migración, en que siempre hay 50, 60 nacionalidades representadas en estos festivales. Empezar a hablar con ellos y sacar una masa crítica de información que pueda ser transmitida, tanto como nota de fondo, como hasta publicaciones a nivel académico que puedan ser difundidas aquí. Por otra parte, nos interesa también saber cuál es el costo económico que está teniendo la contingencia de seguridad, no solo para el sector turístico, no solo para el sector nuestro, que sí ha sido enormemente afectado. Las universidades han perdido aproximadamente un 80% de sus alumnos extranjeros por las 6 advertencias de viaje que existen en el momento, y claro, queremos que esto pues sea corregido. Sí hay que considerar que si en el caso de los Estados Unidos México aparece dentro de una advertencia de viaje que emite el gobierno de los Estados Unidos, esto no solo afecta al turista que pensaba venir aquí en México, sino también a los estudiantes que pensaban tener su viaje subsidiado por el gobierno de los Estados Unidos, porque automáticamente cesan los subsidios a la educación internacional que da el Departamento de Estado para ciertas zonas. Entonces, ese es otro estudio que estamos trabajando. Ya actualmente tenemos un grupo fuerte de estudiantes dedicado a ello. Decía yo, 9 maestros de tiempo completo, y además estamos haciendo que todas aquellas actividades que tienen UNINTER en particular tengan estudios transversales y realicen actividades relacionadas con la seguridad del Estado para lograr realmente buscar opiniones que nos puedan ayudar a sacar. Por ejemplo, tenemos congresos, conferencias y pues actividades internacionales, pueden ser modelos de Naciones Unidas, y la intención es meter la vertiente de la seguridad del Estado en cada uno de ellos para que pues sea posible transmitir unas posiciones que sean creíbles de personas extranjeras al extranjero. Un ejemplo de esto, hasta qué punto estamos decididos a llegar en UNINTER, es traer a políticos americanos, a políticos europeos, al Estado, para demostrarles que realmente, si bien han habido unos cuantos colgados en los puentes de Cuernavaca, eso no representa una situación de terror general en la que estamos viviendo. Que si han habido bromas en el internet muy desagradables, en las cuales nos dicen que van a imponer los carteles un toque de queda, pues eso más bien es una estupidez de alguien que una actitud real. Que se ha cubierto infinidad de veces, todavía hace una par de semanas estaba el ponchis en la prensa inglesa, pues realmente el ponchis pues es una anomalía. Sí está atrayendo el crimen organizado a muchos jóvenes. La expresión que quieres, 5 años como rey o 50 como buey, pues ha pegado en muchos jóvenes que están mal preparados.